Bien, buenas noches. Trataremos un tema hoy bastante enigmático e interesante, ¿verdad? Eh, Quizás muchos de ustedes han escuchado hablar del botón del juicio final, ¿verdad? Del botón del juicio final. Eh, Al respecto, hace pues varios años ya, ¿verdad? Muchos años ya, conocí esta historia, conocí esta noticia y pues para mí fue algo increíble conocer eso allá por los 80, ¿no? Más o menos, o no sé si un poco antes, porque aún estaba lejos el concepto de inteligencia artificial, aún estaba lejos eh, el hablar, el conocer datos sobre el desarrollo de inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, Era muy desconocido ese tema. Sin embargo, recordando nuevamente ese punto, pues me doy cuenta de que el desarrollo de la inteligencia artificial empezó hace mucho tiempo y que algunos lograron grandes avances, algunos países. Y en este caso, al parecer, el primer país que logró fuertes avances y superioridad respecto con inteligencia artificial, pues fue lo que antes se llamó la URSS, ¿verdad? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al parecer ellos desarrollaron en esa época, en esos momentos de que se hablaba de la Guerra Fría, en esa era que se denominó la era de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Con la historia de agentes secretos por ambos lados y otros países. Bueno, historias interesantes, pero además ese punto, ¿no? A favor de de lo que fue la Unión Soviética. Como algunos sabrán, quizás no todos, pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pues nace después de la Segunda Guerra, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que la Unión Soviética derrota a la Alemania nazi de aquel entonces, ¿verdad? Cuando la Alemania nazi ya se sentía con el triunfo asegurado, ya había llegado a los límites prácticamente de Moscú, estaba por tomar las ciudades principales y ya habían tomado pues media Europa, ¿no? Varios países ya habían caído en manos de Hitler, de los nazis. Y lo único que faltaba era la resistencia soviética, ¿no? Que en esos momentos pues es la que estaba resistiendo y en ese momento era el objetivo principal también de las fuerzas alemanas, ¿verdad? De los países dominados por Hitler y con la ideología de nazi, ¿verdad? La ideología fascista como Italia, Gran Bretaña, incluso Estados Unidos al parecer estaba apoyando a la Alemania porque lo que querían era la derrota de Rusia, puesto que había nacido ese país producto de la revolución de obreros y campesinos en aquel entonces, ¿no? Y que proponía un nuevo marco de convivencia social, una nueva propuesta, ¿verdad?
de país, ¿sí?, donde se derrotó a la aristocracia, al feudalismo, a la burguesía naciente, y se instauró pues un gobierno formado por un partido principalmente de obreros y campesinos, ¿verdad? Y eso era el punto, y además con en ese momento una ideología pues bastante ¿cómo se puede decir? Bastante incendiaria, ¿no? Puesto que planteaban un cambio total en las relaciones internas del país. Y por lo tanto, bueno, al parecer la tarea de Hitler fue eso, se le asignó y se le dieron recursos, al parecer, para combatir a ese pueblo y a los pueblos que en ese momento apoyaban a esa Rusia de entonces, ¿verdad? Bajo las ideas revolucionarias de socialismo por muchos países aledaños como Polonia, Hungría, entre otros, pues los pueblos campesinos y obreros apoyaban a ese gobierno, ¿verdad? Y entonces sonaron las alarmas del lado de la ideología capitalista, ¿no? Y entonces intentaron frenarla para evitar que se siguiera esparciendo lo que ellos llamaban pues algo como un virus y algo maligno, ¿verdad? Esa ideología comunista que fue muy atacada y muy denigrada, ¿no? Y entonces al parecer ese papel, sin declararlo, sin decirlo, se le asignó a los nazis, ¿verdad? En este caso pues dirigidos por Adolfo Hitler. Bueno, el caso es de que el desenlace de esa situación, de esa Segunda Guerra Mundial, se da en cuanto viene el contraataque de los rusos, ¿verdad? Un contraataque en el que expulsan del territorio ruso a los nazis y liberan a todos los países que habían conquistado ya los nazis o que estaban oprimidos por los nazis, ¿no? Como ya dijimos, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, infinidad de países que habían caído bajo el yugo fascista de Adolfo Hitler, ¿verdad? Y prácticamente sin ayuda ni de Estados Unidos ni de otros países, los rusos llegaron a Alemania, cercaron a Hitler y lo derrotaron. ¿Sí? Y los gringos, como supuestos aliados de los rusos, aunque no participaron para nada en ayudarles a defenderse a los rusos, pues cuando vieron que la derrota era inminente de Alemania y que ya estaba cercada, pues corrieron a la mesa de negociaciones, ¿verdad?, para estar presente ahí y a ver qué les tocaba, ¿no? Y pues ya con los rusos acordaron pues ciertos territorios, ¿verdad? Los rusos hicieron firmar sin condiciones a Alemania su rendición, y estuvo Estados Unidos ahí, y bueno, Estados Unidos pues dijo, me hago cargo de aquí y de allá. Entonces manda soldados, ¿verdad?, a la península, bueno, por Francia, por otros lugares donde después ellos reclamaron como territorio porque pues ya estaba derrotada la fuerza alemana, y entonces ellos llegan e instalan a sus soldados y pues tiempo después se atribuyen prácticamente la victoria, ¿no?, como aliados, dicen, ¿no?, Inglaterra y Estados Unidos, cuando pues, lo único que hicieron fue retirar a ver qué les tocaba del pastel y aprovecharse del trabajo y la sangre derramada por otros, ¿verdad? Entonces llegaron intactos y sí hicieron grandes negocios con la guerra. Bueno, pero a partir de ahí, obviamente, la idea de acabar con Rusia pues no se termina, ¿verdad? Cae Alemania, pero los demás países, Estados Unidos, Inglaterra, tienen en su objetivo a esa naciente, recién nacida nación, por así decirlo, de obreros y campesinos, ¿verdad?
que después de eso, pues sigue la actividad, ahora ya promovida y financiada por los Estados Unidos para tratar de meter en problemas al recién formado gobierno ruso, ¿verdad? ¿Sí? Claro, no se arman contra él, porque les quedó claro que la fuerza militar en esos momentos desarrollada por la Unión Soviética, Rusia, era tan fuerte que era muy difícil derrotarla, y además ya se habían aliado, su territorio había crecido, ¿verdad?, con otras naciones, fue Hungría, Polonia, que ya entonces forman la federación, la confederación, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Rusia es la cabeza y otros países se unen para la defensa, ¿no? Y se crea un bloque fuerte, mayoritario al que tenía Estados Unidos, que prácticamente pues era Italia, Inglaterra, Francia, me parece, y con el inconveniente y con la experiencia de que los rusos derrotaron, expulsaron a los alemanes, no solo los expulsaron, llegaron hasta Alemania, la sitiaron y consumaron la rendición de Alemania sin condiciones. Pero como le digo, la historia siguió los intentos de sabotaje, o sea, se buscó otra manera, pues, ¿no?, de ir minando a esa unión de repúblicas, ¿no?, porque ese era el objetivo, o sea, el temor de la élite de los que controlan Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Francia, era pues que ese ejemplo se expandiera a la clase obrera de esos países y fueran derrocados también, ¿verdad?, los que en ese momento mandaban, que era la clase capitalista, la clase burguesa, ¿no?, en esos países. Y entonces asumieron su defensa de esa manera, ¿no? ¿Sí? Creando servicios secretos, es más, formaron la OTAN, ¿no?, formaron un ejército para la supuesta defensa y la instalaron allá en Europa, ¿no?, lejos de su frontera, pero cerca de Rusia, para supuestamente defenderse, porque ya lo tomaban como enemigo. Bueno, entonces el conflicto se formó el conflicto subió de nivel y pues en eso estaban, ¿no? En eso estaban en ese momento de la guerra, que se llamó la Guerra Fría, porque pues espiaban, exactamente, ¿no? Pero pues, no se animaban a invadir Rusia, y Rusia obviamente pues simplemente estaba a la espera defensiva, ¿no? Tampoco era su interés venir a invadir a Estados Unidos, ¿no? Pero se estaba defendiendo y empezó a desarrollar su tecnología, y todo eso fue lo que trataban de investigar Estados Unidos y los demás países, ¿verdad?, para ver la manera en que podían derrotarla. Y sabotajes a la economía, de diferentes formas se conoce la historia, ¿no? Y se empieza a desarrollar lo que se llama la carrera armamentista a partir de entonces. Fue otro resultado, porque Estados Unidos, al ver la potencia demostrada por los rusos al vencer a Alemania, pues deciden gastar inmensas cantidades de dólares en desarrollar tecnología militar, junto con Inglaterra, junto con otros países que le meten los billetes, ¿no?, para tratar de tener armas con que hacer una guerra ante el temor de que el otro tuviera armas mejores. Bien, entonces se dice que en ese periodo fue cuando nace este concepto del botón del juicio final, ¿verdad? Es decir, todos los involucrados en esa guerra fría, estaban con el pendiente de quién podía atacar primero, ¿verdad? ¿Sí?
de quien tuviera armas más poderosas que el otro, atacar primero y agarrar por sorpresa, ¿sí?, al país. Entonces, pues los rusos tuvieron que organizar y diseñar las mejores estrategias de defensa, por si eso sucedía, ¿no? Llegaron al concepto de que si llegaran a ser sorprendidos, se dice eso, si algún arma nuclear lo sorprendía y destruía a todo su pueblo, a todo el pueblo ruso, a la nación de repúblicas socialistas soviéticas, por parte de Estados Unidos y sus aliados, pues tenían que dar una respuesta a como diera lugar, si no alcanzaban a defenderse con tiempo, ¿verdad? Y así nace ese concepto, ¿verdad? Desarrollan esa tecnología que les quiero relatar ahorita, que recordamos ese punto, ¿verdad? Y se dice lo siguiente, vamos a un extracto de prensa: el sistema Perimet, el botón de juicio final, ¿verdad?, que diseñó la URSS, dice: este sistema fue creado durante la Guerra Fría y muchas de sus características son un misterio, pero se considera un elemento clave para garantizar un contraataque nuclear de respuesta, incluso en caso de destrucción total de las líneas de mando y comunicación. Es decir, que para ese entonces esto nos indica que la inteligencia artificial ya estaba siendo aplicada por los rusos, no por la ciencia rusa. Y no era teoría, y la tenían en concreto, que crearon este sistema de defensa, ¿verdad? Continúo leyendo. El sistema Perimet, índice 15E601, fue creado en el apogeo de la Guerra Fría y es extraordinariamente secreto. Dicen que está instalado en las montañas, ¿no?, lugares casi inaccesibles de Rusia, estratégicamente distribuidos, obviamente, no están en un solo lugar, sino que cubren prácticamente la mayor parte del territorio ruso. Después de décadas solo se conocen principios generales de su funcionamiento, pero aún así la verdad muchas veces se mezcla con la ficción. Su apodo estadounidense, Dead Hand, mano muerta, apareció en la segunda mitad del siglo XX, siendo Estados Unidos el primero en desarrollar un sistema de ese tipo. Varios detalles sobre el sistema no se conocían hasta principios de los años 90, cuando uno de sus desarrolladores desertó a Estados Unidos el 8 de octubre de 1993. The New York Times publicó un artículo titulado Russia as Doomsday Machine. Allí por primera vez apareció en la prensa información sobre el sistema de control de la fuerza de misiles soviéticas. Y dicen que los botones los cargan en un maletín, que es el maletín nuclear, que en estos momentos pues está a cargo de Vladimir Putin y que anda con él en todas partes. Bien, ¿qué es el sistema Perimet y cómo funciona? En definitiva, es un sistema de control automático de un ataque masivo de represalia, en respuesta, ¿no? El desarrollo de Perimeter comenzó en 1974
y entró en servicio en 1985. Se trata de un sistema muy complejo y grande, cuyos elementos fueron dispersos por todo el territorio soviético, manteniendo constantemente bajo control muchos parámetros y miles de ojivas soviéticas, aunque se necesitan solo unos 200 ojivas nucleares para destruir un país, como Estados Unidos, según cálculos del Estado Mayor ruso. El sistema recibe información de gran cantidad de sensores, analiza la intensidad de los intercambios de comunicación en la cúpula militar enemiga y la telemetría desde los puestos de las tropas de misiles estratégicos. ¿Sí? Automático, va inteligencia artificial. El perímetro puede actuar incluso sin autorización del máximo mando militar. ¿Sí? No necesita autorización. En este caso de Vladimir Putin, ¿verdad?, del máximo mando militar del país, el KGB, cuya parte es el famoso maletín nuclear, el sistema Cheget. ¿Por qué se creó de Akhan? Imagínense el siguiente escenario. Estados Unidos lanza un ataque nuclear masivo contra la URSS, desde tierra, mar y aire. Desde luego esto no sería una sorpresa para el país, que dispone de sistemas de alerta temprana sobre ataques con misiles. En el caso ideal, las señales de alarma llegan a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el Centro de Control de Defensa en Moscú, de allí al maletín nuclear del jefe del Estado Mayor. De él, la señal se transmite al mismo dispositivo del ministro de Defensa, de allí al presidente, que es el comandante en jefe supremo, que presionaría el botón rojo, activando todas las fuerzas nucleares para lanzar un ataque de respuesta contra Estados Unidos. Sin embargo, la realidad podría resultar mucho menos halagüeña. Por ejemplo, no todos los misiles nucleares estadounidenses serían derribados y parte de ellos alcanzarían los objetivos designados por el Pentágono. No es ningún secreto que estos objetivos irían a la sede central del gobierno, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, los puestos de mando de las tropas, las posiciones de las fuerzas de misiles estratégicos y las bases aéreas y navales más importantes. La comunicación se interrumpiría y el Supremo Mando Militar dejaría de existir. En este momento, el perímetro se activaría automáticamente para hacerse cargo de una venganza garantizada. Fíjense nomás, de una venganza garantizada, siendo destruidos todos los mandos sin haber quien presione el botón, ya derrotado, por ejemplo, acabado el pueblo ruso. Este artefacto seguiría operando y entraría en la fase de venganza, ¿verdad? Se activaría automáticamente. Eso es inteligencia artificial desarrollada en esos años, ¿verdad? Y aquí el supuesto maletín nuclear, al parecer, este debe de ser, ¿no? Puesto que está en un, o es una réplica, ¿no? Más bien es una réplica, al parecer está en un museo. O es uno de los tantos elaborados, ¿no? Dice que es un maletín nuclear de hace 50 años, más o menos. O sea, que está obsoleto, ¿no? ¿Cómo funcionaría el perímetro tras un ataque?
El sistema Perimet está diseñado para garantizar la entrega de comandos de despegue de misiles a los puestos de mando, supervivientes, ¿verdad? Lo que no fuese destruido, y a las instalaciones de las fuerzas nucleares estratégicas terrestres, aéreas y marítimas. El adversario no podrá destruirlos a todos. Algunos misiles nucleares con objetivos de ataque programados seguirán operativos, ya sea en silos, lanzaderas, móviles o a bordo de submarinos nucleares. Algunos bombarderos y caza que portan misiles nucleares también escaparían del ataque enemigo. Y aquí la foto de un sitio donde alberga misiles, ¿verdad? Como vemos, está en lo más recóndito de las montañas. Bien, la punta de lanza del Perimet son los misiles balísticos que sobrevuelan distintas partes del país. Sus ojivas no portan cargas termonucleares, sino potentes transmisores que emiten señales de control a los sistemas de misiles balísticos con ojivas nucleares que no fueron destruidos. El sistema está totalmente automatizado. El factor humano en su funcionamiento es mínimo. ¿Seguiría, en la pregunta, no seguirá funcionando Perímetro tras el colapso de URSS? Sí, Rusia todavía utiliza este sistema, pero en una forma significativamente actualizada, obvio. ¿Cuál sería el resultado de un ataque de respuesta? Se supone que no todas las ojivas nucleares atravesarían el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos e impactarían sus objetivos programados, pero aquellos que se abran paso por el sistema antiaéreo serían suficientes para asestar un golpe mortal al país agresor. De acuerdo con los cálculos de expertos rusos, 200 ojivas nucleares. Rusia dispone de más de 1.500. Serán suficientes para propinar un devastador contraataque a Estados Unidos. De esta forma llegaría el día del juicio final. Pues así está la historia, ¿no?, de este sistema del botón del juicio final. Criados con fines defensivos, ¿verdad? Con fines defensivos incluso después de la derrota, porque está diciendo, pero si ya fui derrotado, de todas maneras respondo, porque tengo robots, tengo inteligencia artificial, ¿sí?, que activaría toda la fuerza de aquellos misiles, de aquellas municiones que quedaran disponibles, ¿verdad? Y de todos modos, el agresor, en este caso, si Estados Unidos y sus aliados atacaran por sorpresa, de todos modos tendrían una respuesta e igual saldrían perdiendo. Es por eso que se le llama el botón del juicio final, ¿verdad? Porque se supone que nadie tendría la victoria real, porque cuando tú estarías pensando como agresor, pues ya les gané, ya quedaron todos destruidos, le llegaría la respuesta y serían también exterminados, atacados. Apenas tendría tiempo de cantar la victoria, ¿verdad?, cuando serían también, prácticamente serían exterminados. Hasta ahí se ha llegado por las cuestiones de la guerra, ¿no? Cuestiones ideológicas, cuestiones
de intento de someter a otros, de imponer condiciones, ¿no? De tratar de instaurar una sola manera de pensamiento, de una sola manera de ver el mundo, de ver las cosas, de un solo interés, y que lo demás no importa, ¿verdad? Se ha llegado por esa situación de que una parte de la humanidad no se ve como humanos, como sociedad. Para la convivencia se ve como enemigos a otra parte, y de ahí uno se arma para la agresión y otro se arma para la defensa, como ha sido siempre, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales, obviamente, el hombre tenía que defenderse, ya sea de animales salvajes y del propio hombre, de otras tribus, por ejemplo, o de otros países que hacían la guerra para apropiarse de recursos, ¿no? Y algunos otros, pues simplemente, como en el caso del nazismo, como el caso de la ideología nazi de Adolfo Hitler, la ideología fascista, pues tratar de exterminar a los que consideran que no son de buena raza, ¿verdad? Ni que merecen estar en este planeta. Entonces se crean las armas para el exterminio. Ya no es simplemente la explotación de los recursos, ¿verdad? Ya no es simplemente el sometimiento de la persona, es exterminar a esas sociedades, a esas personas. Es la ideología fascista, ¿verdad? Neonazi, que aún pervive, que aún existe en muchos países, escondida, camuflajeada, pero ahí está, sin mucha fuerza, pero está intentando con esa ideología, está intentando demostrar su superioridad ante los otros, ¿verdad? Imponiendo condiciones arbitrarias, unilaterales, sin tomar la opinión, ni el razonamiento, ni los intereses de los otros. Entonces, cuando esto se da entre países también, obviamente entre las clases, ¿no? Por una clase, la clase dominante de cual o tal país quiere apropiarse de los recursos, o quiere combatir, o quiere por ideología eliminar a la raza de otro país, se arma, crea armamento, pero el otro país tiene que acudir a su derecho a la defensa y también tiene que elaborar armas, ¿verdad? Y ahí el punto de vista entre esta situación, entre esos bloques, que aún sigue, ¿no? Aún sigue el conflicto, la guerra, ¿no? En estos momentos está una guerra con ese objetivo, de lo que no han logrado hace muchos años, muchos tiempos, están intentando otra vez, ¿sí?, de conquistar a Rusia y otros países, ¿verdad? Quizás no había ahora, o quién sabe, con la idea fascista de exterminar a las personas, ¿no? Ni siquiera utilizarlas, sino exterminarlas y poblarlas con la gente del país invasor, ¿no? Porque eso sería, cuando predomina esa mentalidad, genocidio, porque se extermina para sustituirlo por otros, ¿no? No para oprimirlos, para utilizarlos como fuerza de trabajo, ¿sí?, o para ponerlos a favor de sus intereses, pero manteniéndolos, ¿no?, como seres humanos, a pesar de que los discriminen, a pesar de que muchas cosas, ¿no?, sino que en muchos casos quizás se piensa, como pensaban los nazis, Adolf Hitler, en el exterminio de todo lo que conquistasen. Bien, entonces, hasta eso todavía continuamos con esos problemas de la guerra por esas situaciones.
ideológicas, pero principalmente por intereses económicos, intereses de poder. Unos se arman para hacer la guerra, para atacar, para beneficiarse egoístamente de alguien, de algún país, pero los otros países, otros ciudadanos se tienen que armar para defenderse, ¿no? Porque se tiene ese derecho a la legítima defensa, ¿no? Y a ser tomado en cuenta como parte de este planeta, ¿verdad? Que también la opinión de los otros cuenta, es decir, debe contar la opinión de todos. Debe ser una sociedad democrática. A eso debe aspirar la humanidad, de ponerse de acuerdo, de concordancia, ¿sí? Y no de discrepancia y de imponer las condiciones bajo los intereses de unos cuantos, ¿verdad? Y imponerlos a la fuerza como dé lugar. Eso es negativo y por eso se dan estas situaciones y por eso pues estamos armados, por decir, o los que están armados hasta los dientes de esos países, ¿no? Para afrontar cualquier conflicto ya visceral, ya inevitable, ¿no? De no ser derrotado al final de cuentas. Bien, entonces esas son las características que le quería contar del famoso botón del juicio final. Gracias.